Comenzamos el taller de lengua y literatura infantil y juvenil con uno de los cuentos que se llama Los cuentos que ruedan de boca en boca, de Gustavo Roldán. Gustavo Roldán fue un escritor argentino que sus protagonistas eran animales y a él se lo destacaba más por utilizar animales para sus personajes, los cuales conoció cuando él vivía en el monte cuando era chico. El primer cuento que trabajamos nos permitió reflexionar sobre nuestra literatura, la cual no solo debe ser escrita, sino que también, como dice en el cuento, se transmitía de forma oral. Nos permite reflexionar sobre nuestra lengua y podemos realizar diferentes interpretaciones de este. El autor habla en este cuento del sueño de los hombres. ¿Cuál sueño? El de volar. Es una de las fantasías más deseadas como ninguna otra, y que tal vez por esto los pájaros sean el motivo principal que aparezcan en todas las historias. Nos dice que estas historias eran transmitidas oralmente, de boca en boca, y cuando esto sucedía, esas historias eran y no eran las mismas historias, ya que cada contador podía crear su versión, mejorarla, ya sea con gestos, miradas o movimientos. Cada contador puede enriquecer la historia dándole otra tonalidad. Así, estas historias van transmitiéndose en diferentes países y diferentes lenguajes. Este texto deja abierta la interpretación de cada lector y que el mismo pueda brindar su versión de este o de cualquier texto que lea. La interpretación de cada uno va a depender del mundo itinerario de cada persona, dependiendo de las cosas que ha leído y que conoce. Es importante trabajar con una buena literatura y promover la misma, compartir la misma con diferentes personas para que ellas también puedan transmitirlas oralmente o de forma escrita. Este texto deja abierta la interpretación de cada lector y que el mismo pueda brindar su versión de este o de cualquier texto que lea. Para concluir, quiero mencionar el último enunciado que dice: trabajemos para que esos lenguajes vuelvan a tomar la fuerza de la tierra y el vuelo de los pájaros. Esto es importante ya que el autor nos da a entender que debemos también seguir transmitiendo esas historias, ya sea de forma oral o escrita, para que sigan siendo parte nuestras y para poder volver a transmitir esa buena literatura en diferentes partes del mundo. Y como dice, para fortalecer el vuelo de los pájaros, para que estos también puedan seguir su rumbo en diferentes partes. También se trabajó con textos que tienen que ver con la lectura y literatura nacional, como lo son los de Eduardo Galeano. En la función del lector 1 se cuenta la historia de Lucía Peláez. Ella, cuando era muy niña, leyó una novela a escondidas, la cual la había robado de la biblioteca de su tío. Con el correr de los años, Lucía recorrió muchos lugares, siempre con el recuerdo de ese libro. Cuando el lector se enfrenta a un texto, activa estados internos ligados a las palabras, estados que involucran imaginación, sus emociones, sus vivencias, sus ilusiones. Por eso, más allá del significado con que fue concebida la obra, el lector siempre le otorga otros sentidos. Por eso, al final del texto dice: Lucía no ha vuelto a leer ese libro, ya no lo reconocería, tanto le ha crecido adentro que ahora es otro, ahora es suyo. También trabajamos con la función del lector 2, la cual trata de que en España Julio Vélez organizó distintas exposiciones, entre otras cosas, para celebrar el medio siglo de la muerte de César Vallejo. En esos días, Julio Vélez conoció al que había sido capitán en la Guerra Española, José Manuel Castañón, y cuenta que este capitán, poco después de la guerra, descubrió por casualidad un libro prohibido de César Vallejo, y quedó tan atrapado con él mismo que lo leyó toda la noche. Al amanecer, renunció al ejército y poco después lo metieron preso y se fue al exilio. Con este texto podemos ver que la lectura abre los ojos, la mente y el corazón. Permite que ensanchemos la mirada y descubramos también otras perspectivas de la vida. El poder de la palabra es muy valioso, por eso se debe utilizar con prudencia debido a los efectos que puede causar en el oyente, en el lector. Educar en la lectura y en la literatura es educar en libertad, porque leyendo, creyendo, crecemos nosotros como personas. Cuando algo te sorprende por la magnitud de su belleza o cuando alguien te asombra con un gesto, es imposible evitar, aunque sea solo unos segundos, quedar inmóvil y sin poder articular una palabra, así como le pasó a Diego. Ayudar a mirar podría ser la función primordial del arte, pero el arte no es algo en particular, un objeto, el arte es ante todo una relación. Por esta razón el niño le pide al padre que le ayude a mirar, porque el arte es una mediación entre la mirada y el mundo.
El padre no configuró la mirada de su hijo antes de que éste conociera a la mar. Simplemente lo llevó a ella, lo acompañó y estuvo a su lado cuando la petición fue hecha. Ayudar a mirar desde este punto de vista no es encerrar la mirada en una serie de parámetros, digamos, definidos, sino dar la oportunidad de encontrarse con la inmensidad de la mar y ante semejante explosión de estímulos, abrir la mirada, dejarla ver y dar a mirar. El Instituto de Formación Docente de Melo fue uno de los institutos de educación que tuvo la gran oportunidad de recibir a la muestra itinerante de literatura infantil. La muestra sirvió como hincapié para el taller de lengua y de literatura infantil y sobre todo para el plan de lectura realizado por las profesoras Laura Montiel, Carmen La Rosa y Socorro Sosa, debido a que todo esto se relaciona mutuamente. Para tener un mejor conocimiento del tema, se envió un proyecto de la muestra de la muestra, claro, y del plan de lectura, que si bien ya se lo conocía, se lo tenía que conocer en profundidad. La muestra itinerante tiene como objetivo invitar a leer buenos libros de literatura infantil, poner al alcance a los estudiantes magisteriales y en primera infancia un material actual, de calidad, creado en diversos países y especialmente creado por ProLab. Se trata de libros que no siempre llegan a las bibliotecas del país. Con esta iniciativa se propone con esta muestra crear un hito en la historia lectora de sus quienes la visiten y la exploren. La muestra itinerante cuenta con 180 libros de literatura infantil, de autores nacionales y de extranjeros, traducidos al español especialmente seleccionados por ProLab, a partir de un conjunto de más de 400 libros que editoriales y distribuidores de Uruguay entregaron al programa como muestra. Uno de los objetivos del plan de lectura es potenciar la lectura como herramienta para la democratización y la participación social. Si observamos ambos proyectos, podemos ver una gran relación entre ambos, ya que para el plan de lectura por placer la muestra fue muy importante. Desde ahí se propuso la lectura de la diversidad de los libros. En conclusión, sobre lo que se habló, ¿por qué será que la profesora Socorro decidió trabajar con ambos proyectos? Debido a que es de suma importancia que los estudiantes magisteriales puedan desarrollar criterios de valorización propios, fundamentados en la lectura teórica y en ricas trayectorias personales de lectura literaria. Además, es fundamental que el maestro o los futuros maestros conozcan la diversidad de libros, porque para incentivar a otros a leer, por placer, yo, como futuro docente, tengo que conocerlos, conocer también la diversidad de autores. Con ese mundo lector, construido con el tiempo, se puede compartir la lectura con los niños e incentivarlos a leer buenos libros de literatura infantil y siempre realizando la lectura por placer. El programa de educación inicial y primaria presenta una fundamentación de literatura aparte de la fundamentación de lengua. En esta se define la literatura como una expresión de belleza que se da por medio de la palabra oral y escrita. Es decir, que esta tiene el objetivo de generar placer en el lector, ya sea a través de la palabra o a través de un texto. Por este motivo, tanto el emisor como el receptor están relacionados en la literatura, ya que toda persona puede tener su propia interpretación de los textos y su forma de sentirlos. Los niños deben tener contacto con la buena literatura desde muy pequeños, ya que esta les permite acceder a mundos imaginarios que ayudan a construir su subjetividad y la sensibilidad, que es muy importante. Y esto también les permite tener empatía por las demás personas y sentir placer, que este placer no solo está relacionado a la felicidad. La literatura infantil es muy importante, ya que permite al niño acceder al mundo de la literatura y este funciona como un elemento de socialización. Es muy importante que en las escuelas se incentive la lectura, ya que además de todo lo mencionado anteriormente, a partir de ella es posible vivir otra cosa, otro mundo diferente al de esa niña o el niño. Por ejemplo, si ese niño en su casa pasan cosas que no deberían pasar, a través de la lectura tienen una instancia para poder salir de ese mundo y vivir uno diferente al de ella. Esto fortalece la autoestima del alumno. Para poder animar a leer, los docentes necesitan conocer cuentos, y por esto, como dijo Sabrina, se realizó la biblioteca itinerante y existen muchos otros proyectos como la biblioteca solidaria de ProLab. No solo es importante animar a leer, sino animar a leer por placer.
que esto no quiere decir que genere felicidad en la persona, sino que es un trabajo duro donde le permite a la persona reflexionar sobre lo que leyó y que ese texto le deje una marca en su vida. El placer de leer permite al individuo, según Graciela Montes, volverse más astuto, lectura a lectura, liberando su pensamiento, adueñándose de un universo de significaciones más rico. Pero para llegar a ese universo de significaciones es necesario realizar un recorrido por la lectura. El acto de leer es construir sentido. No solamente se lee lo cifrado por letras, se leen imágenes, rostros, etc. El proceso comienza desde que uno es bebé. Ahí se lee el mundo que los rodea, buscando señales que le anticiparán acontecimientos. Por ejemplo, las rutinas que realiza el bebé, eso ayuda mucho a construir esos significados. Esta lectura del que todavía no dispone del lenguaje resulta invisible. El universo de significados que se crea a partir de un paisaje, un cuadro, queda dentro de los límites de nuestra conciencia. En cambio, al contar una película que hemos visto o relatamos un suceso del cual fuimos testigos, le damos voz a la lectura. El trabajo de constructores de sentidos se vuelve visible. Esto es porque con el lenguaje construimos nuestros primeros textos, enfatizándolos, organizándolos, seduciendo mediante ellos. Al llegar a la escuela se presenta un nuevo desafío, las letras. Se lee lo que fue escrito, lo que supone entrar en el mundo de lo escrito, al registro de la memoria de la sociedad. Los significados seguirán siendo elaboraciones personales y uno mismo será el protagonista, alguien que al leer queda implicado en su lectura. Una gran ventaja de la escuela también es la posibilidad de igualar oportunidades, ya que para construir lectores sujetos a actividades se debe pensar en una habilitación para la experiencia, dar ocasión para que la lectura tenga lugar. Aquí entra en juego la lectura por placer, que en la escuela se da mediante un lugar de la lectura de tiempo libre y a la decisión personal, lo que significa un reconocimiento del lector como sujeto capaz de elegir, de disfrutar. El docente tiene un papel fundamental, que es el de ayudar a los lectores a entretejer sus lecturas, ser parte de las historias, apropiándose de ellas, del sentido de significaciones. Para esa enseñanza, el docente selecciona textos literarios, ya que leyendo literatura, el lector se encuentra en un territorio más extendido del que transita a diario. Con ellos aprende palabras y maneras peculiares de decir las cosas, realiza elecciones significativas. Sin embargo, como dice Graciela Montes, no hay que olvidarse que la historia de leer es una historia sin fin. La misma se confunde con la vida de la persona. Siempre se estará aprendiendo a leer y siempre quedarán lecturas por hacer. Teresa Colomén, en su texto Andar entre libros, postula que compartir los libros o haber compartido los libros en los primeros años de vida duplica la posibilidad de convertirse en lectores. Al socializar los libros, nos ayuda a construir sentido y a obtener placer de entender más y mejor los libros para motivar a otras personas a que lean. El niño llega a la escuela y los maestros tienen que seguir ese proceso para que ellos desarrollen el gusto por la lectura y construyan nuevos esquemas cognitivos. Una novela de Daniel Pennac. En este texto, el autor habla del placer por la literatura, por la lectura y por la escritura. Hace referencia al rol que tienen las escuelas en proporcionarle a los niños buena literatura y los problemas que encuentra la misma a la hora de trabajar en esta disciplina dejada de lado. La escuela se limita muchas veces a la enseñanza de técnicas, a la tarea de comentar y cortarse el acceso inmediato a los libros mediante la prescripción del placer por leer. Que el alumno de vez en cuando encuentre a un profesor cuyo entusiasmo por la matemática parezca surgir de ella misma, que las enseñe como una de las bellas artes, que la haga amar por la virtud de su propia vitalidad, ya que gracias a él el esfuerzo se convertirá en placer.
El objetivo de la escuela debe ser reflexionar acerca de cuáles son sus razones. Si grandes ilusiones de abrir la puerta a otras ilusiones, como por ejemplo la de la cultura o la ciencia, o pequeñas ilusiones. A la escuela la sorprende y la rebasa la literatura muchas veces. No sabe bien dónde ponerla, qué hacer con ellas. A veces parece que la llevara en brazos como un paquete engorroso, dice el autor, trastabillando hasta dejarla caer. La literatura está atravesada por la lectura y la escritura, que son una cuestión central en la escuela. Aún así, la literatura es una extraña, una rara, nativa de otros campos. Muchos desentendimientos derivan de no reconocer este hecho. Para el autor, la escuela no debería dejar de lado su centro, que hoy en día es la lengua y la matemática, sino que sí darle un espacio al placer de leer, que no significa que los niños vayan a estar solos, ni relajo, como dice, sino darles ese tiempo y ese espacio para que ellos puedan reconocer buena literatura y apreciarla como tal. En un momento del taller, la profesora nos recomendó 2 canciones infantiles, una Buscadores de Tesoros, de Paca Paca, y la otra titulada Bate con la cucharita, de Canticuénticos. La primera, Buscadores de Tesoro, básicamente lo que nos quiere transmitir es el mensaje de que todo puede ser visto como un tesoro, depende de cada quien. Y a su vez resalta algo muy importante a incentivar y desarrollar en el niño, que es la imaginación. A través de un cuento o un relato, el niño, tras dejar volar su imaginación, se sumerge en un mundo que está ideado por lo que se encuentra allí, por las palabras, por allí en el cuento, las palabras y las imágenes, pero que está construido por él mismo, porque la lectura es una construcción propia. Justamente refiriéndonos a esto, podemos decir que la siguiente canción, Bate con la cucharita, alude justamente a que no hay receta para interpretar una historia, ¿no? Cada quien le da a cada cuento su propia interpretación, su propia impronta. Supongo que la profesora nos sugirió estas canciones pensando en lo que nos puede transmitir a los niños y a nosotros, teniendo en cuenta que la literatura es una fuente de placer que implica emociones y la construcción de la subjetividad, ¿no? Cada lector construye sentido. También podemos verlo desde el punto de incentivar a leer. Cada lectura puede ser considerada como un tesoro dependiendo de los intereses de cada quien. Y como dice Colomer, nosotros tenemos que conocer mucho, tener un amplio repertorio de títulos para así ser capaces de proveer buena e interesante lectura. Como último texto del taller se selecciona Naranja Dulce, Limón Partido. ¿Por qué se habrá elegido este texto? Porque engloba todos los otros textos y les da un sentido. Debido a que refleja lo tanto que se necesitan los poemas, los cuentos y otros tipos de narrativas, para que podamos construirnos como personas y seamos críticos. Como dice Thomas Bernhard, si no tuviéramos nuestro arte de exageración, estaríamos condenados a una vida totalmente aburrida. Imagínense ustedes sin libros, sin poemas, sin cuentos, sin ningún texto para poder sentirse identificados o sentir que nadie se siente identificado con nosotros. Finalmente, el objetivo de este texto, sería transmitir que sin los otros textos no podríamos construirnos como personas sociales y no tendríamos una imaginación. El taller de literatura infantil y juvenil nos ayudó a construirnos como futuros docentes, capaces de leer por placer y motivar a otros a leer. Tener la oportunidad de compartir lo que leímos y generar juicios propios no se dan en todas las aulas, porque son más que pocos los docentes que promueven esas instancias en las aulas. La mayoría de los docentes están enfocados en sus temas específicos y se olvidan de que la lectura
es lo que forma a las personas como son y las ayuda a construirse a sí mismos, o sea, a formar su subjetividad. Todos estos textos fueron utilizados en el taller por un motivo, y si no se hubiera hecho este recorrido de esta forma, en este orden, capaz que no podríamos haber tenido el avance que tuvimos. El objetivo principal del taller fue recuperar la autoridad de los textos. Y bueno, los dejo con esa pregunta. ¿Qué es la autoridad de los textos?